Hoy vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 11 y si usted se da cuenta, y vamos a hablar acerca de lo que fue Juan el Bautista y cómo el Señor se encontró en medio de una situación. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido duda en algún momento de nuestra vida? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Nadie puede decir que no, porque es parte del evangelio de cada uno de los creyentes. Ahora, hermano, la duda es algo natural, no quiere decir que sea bueno. Escuche esto, lo que le voy a decir. La duda es algo natural que en algún punto de nuestra vida vamos a tener. Vamos a dudar de que el Señor nos pueda sanar, vamos a dudar, aunque realmente Dios existe, porque cuando nos vemos en situaciones difíciles a veces dudamos de que realmente Dios puede hacer algo. Esa es la duda. La duda se da entre los creyentes. Hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. La incredulidad es para aquel que no conoce de Dios. Escuche esto. Pero la duda es para aquel que sí conoce de Dios. Y la duda a veces viene a ser esa nostalgia de tener una certeza de que lo que yo creo realmente sea verdadero, y se vaya a cumplir. La incredulidad, hermano, es rechazar totalmente la verdad divina de Dios. Entonces, quiero que usted tenga algo muy en cuenta. Cuando leamos este capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 19. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad, para que usted vaya aclarando un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a leer la escritura, lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue ahí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. El 9 dice: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14. Y si queréis recibir el que es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. No os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, quien ni comía ni bebía, dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mire, hermano, le leí todo este pasaje para que tengamos una idea clara de lo que estaba pasando. Cuando le mencionaba acerca de la duda, hermano, nosotros podemos tener duda muchas veces en diferentes cosas con respecto al evangelio. Hasta podemos llegar a dudar de que Dios existe. Porque la mayoría de la gente que no cree en Dios fue porque en algún momento algo recibió de parte de Dios y como no lo comprobó,
entonces su corazón vino y se volteó completamente contra Dios. Entonces la duda es muy peligrosa, aunque es natural dentro de nosotros los creyentes. Aquí podemos ver, hermano, cómo la Escritura menciona acerca de Juan el Bautista. Antes de que Jesucristo apareciera, fue a Juan el que estaba preparándole el camino a Jesús. Ahora, para que nosotros podamos ver todas estas cosas, vemos cómo Mateo presenta a Jesucristo como el Rey prometido. ¿Se recuerda? Todo lo que hemos estudiado hasta el momento ha sido cómo Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido, como realmente la esperanza del pueblo. Y yo creo, hermano, que eso es lo que en ese momento Juan estaba dudando, porque era algo que él estaba anticipando, estaba preparándolo. Es como muchas veces nosotros, para que lo pongamos así bien práctico, cuando nosotros podemos orar que el Señor puede sanar a alguien, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos enfermos, entonces nosotros cuestionamos de que realmente Dios pueda sanar. ¿Me entiende? Eso fue algo similar que lo que le estaba pasando a Juan. En esta etapa, en esta parte, Juan estaba en la cárcel. O sea, ¿por qué estaba Juan en la cárcel? Para que usted pueda tener un poquito más de claridad por qué estaba preso. Por, hermano, denunciar el pecado. Porque el rey Herodes estaba viviendo, se había metido con la esposa de su hermano, y eso no le gustó. Fue la razón por la que fue llevado a la cárcel. No crea que fue siempre. Todos los hombres de Dios han sufrido este evangelio no por hacer cosas malas, sino por hacer cosas buenas. Porque, hermano, en este evangelio, cuando se hacen las cosas correctas, entonces usted va a tender realmente a sufrir por la verdad. Cuando realmente nosotros tenemos las cosas muy cómodas, entonces muchas veces debemos de detenernos a pensar que realmente será lo que Dios quiere de nosotros, porque es lo que menos quiere la iglesia, menos quiere un creyente, es sufrir por este evangelio. Entonces nos empezamos a acomodar. La Escritura nos menciona claramente a cada uno de aquellos hombres que el Señor utilizó, y por denunciar el pecado, por hablar de arrepentimiento, eran perseguidos, eran encarcelados. Juan no la estaba pasando bien. Entonces vemos primeramente cómo Mateo sigue presentando al Señor como ese Mesías prometido. Ahora, debemos de tener claro las recomendaciones, hermanos, que nosotros podemos tomar acerca de la duda, porque todos tenemos duda. Mire, a veces los hijos le hacen preguntas a uno y a uno no sabe cómo responder, ¿verdad? Cuando uno le dice, órele al Señor por algún problema que está pasando, ¿y cómo sé que Dios me oye? Y eso a veces nos puede pasar a nosotros los adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay duda en nosotros. Duda de que Dios nos está escuchando, duda de que Dios existe. Entonces, ¿cómo nosotros realmente podemos saber o recomendar, hermano, para combatir la duda? Porque el enemigo es astuto para sutilmente sembrarnos a nosotros la poca confianza o no fe, de no creer que realmente Dios puede hacer algo. Entonces, lo que nosotros podemos entender que para poder desvanecer la duda es importante o es necesario venir al Señor. O sea, cuando uno tiene duda de algo, ¿a quién tiene que ir? Al Señor. O sea, no hay otra, no es porque venga yo y le diga, pero explícame, porque eso es lo que sucede, que muchas veces buscamos, pero explícame esto. No, mire, cuando hablamos de creyente, porque le estoy hablando de la duda, estamos hablando de gente que sabe que existe Dios o que tiene la Biblia. Entonces lo que tenemos que hacer es venir al Señor. Mire lo que hizo Juan, ahí lo leemos nuevamente en Mateo 11:1, en esta versión NTV. Mire cómo dice: cuando Jesús terminó de darle instrucciones a los 12 discípulos, mire, para detenernos, ¿qué siguió haciendo Jesús? Después de que había preparado en el capítulo 10, preparó a los discípulos y los envió, y luego les dijo lo que iba a pasar, porque no era algo temporal. ¿Se recuerda lo que estudiamos en el capítulo 10? Él siguió con su labor. O sea, él siguió haciendo para lo que vino aquí a la tierra. Siguió predicando, siguió sanando, siguió haciendo milagros. Entonces dice, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de la región. Dice en el versículo 2, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. ¿Y qué hizo Juan? Envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías o a quien hemos esperado? ¿O debemos de seguir buscando a otro? Ahí se da cuenta que había duda. ¿Qué hizo Juan?
en la cárcel, ir a la fuente, hermanos, ir a realmente, ok, no puedo ir yo porque estoy preso. Y mire, no era algo fácil que pasaba a Juan. Muchos estudiosos, muchos comentaristas dicen de que una de las razones por las que quizás encontramos este pasaje era que Juan lo que quería, recuerde que Juan tenía discípulos. O sea, antes de que Jesucristo apareciera, Juan estaba predicando el arrepentimiento. Tenía discípulos, había gente que seguía a Juan. Seguía siéndole fiel a Juan, aunque Juan estaba o había predicado o les había enseñado de que lo que él hacía era preparándole el camino al Mesías, pero él seguía teniendo los discípulos, aunque él estaba preso. Entonces muchos comentaristas piensan de que Juan lo que quería era confirmarle a los discípulos lo que era Jesús realmente. También se piensa de que por las condiciones en las que Juan se encontraba preso, o sea, no era algo fácil, era una cuestión, el tipo de cárceles que había en ese tiempo eran como calabozos donde no distinguía entre el día y la noche, donde le daban comida o nada de comida, donde eran castigados. Esa era la condición de estar en la cárcel en el tiempo de Jesús. No era algo fácil. Entonces él probablemente se había puesto demasiado sensible, que aún él mismo estaba dudando de lo que él mismo había predicado, porque eso era lo que pasaba. Esa era la duda de Juan, pensar en que había predicado algo y que no miraba algo, no miraba nada. Entonces, ¿qué hizo? Venir al Señor, venir a Él, decir, bueno, ¿eres tú o es otro? Y muchas veces así nos ha pasado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Mire, hermano, aquí muchas veces nosotros siempre estamos buscando explicación a las cosas que nos pasan. Y lo mejor que podemos hacer es venir a Jesús. Si realmente, por eso le dije que la duda era para el creyente. Juan fue el que le preparó el camino a Jesús y lo que dijo, voy a ir otra vez, no yo, pero sí mis discípulos, a que vayan y verifiquen si realmente Él es. A pesar de la duda, Él sabía que necesitaba tener esa seguridad. Por eso, hermano, es importante que nosotros tengamos eso muy claro. En Mateo capítulo 3, versículo 1, miren las palabras que decía Juan. En Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, miren las cosas que decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prédica de Juan el Bautista. Y usted sabe de que Jesucristo mismo dijo que Él había traído el reino aquí a la tierra. O sea, estaba hablando del mismo. De esas eran las palabras en las que Juan el Bautista estaba dudando. En Mateo capítulo 4, versículo 12, mire lo que dice la palabra. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Lo encontró? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuche esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Cuando aparece Jesús es cuando termina el ministerio de Juan. Y la prédica era la misma, el arrepentimiento. Entonces, para que usted se dé cuenta de que lo que hizo Juan es decir, tengo duda de que si realmente lo que yo prediqué es acerca de Él. Por eso nos vemos nosotros, vemos claramente de que tras Juan dejar de predicar, porque fue metido a la cárcel, Jesucristo tomó esa predicación acerca de el reino de los cielos y acerca del arrepentimiento. Amén. Entonces, hermano, es lo que nosotros podemos ver, que esa era la razón por la cual nosotros, si hay duda en cualquier cosa que podamos tener con respecto al Señor, es ir a Él. ¿Y cómo nosotros podemos ir a Él? A veces el error, como le mencionaba antes, es
empezar a preguntarle a otros. Y no es que sea malo, pero si realmente queremos tener la certeza de que es lo que el Señor ha establecido en su palabra, vayamos a Él. Y al ir a Él, vamos a ir a través de la palabra. Diga conmigo la palabra, por favor. No es por lo que yo le diga, no es por lo que alguien le diga, sino la palabra. Y es algo que lamentablemente, hermano, el creyente no quiere leer. El creyente solo quiere estar pegado en el teléfono, escuchando una predicación, aunque le lean la mitad y quebrada del versículo, pero es feliz, porque no nos gusta estudiar. No nos gusta, hermano, realmente leer y que Dios nos hable de una manera muy personal. Eso no nos gusta. Ya queremos que nos den la papa pelada, licuada, y aún que nos la metan en la boca y que nos digan hasta qué sabor tiene. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Pero Juan no cometió ese error, sino que lo que hizo fue ir a Jesús y fue a través de la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 4. Respondiendo a Jesús, cuando llegaron esos dos discípulos, porque le dice, mira, Señor, aquí nos manda Juan para preguntar si tú eres al que él le preparó el camino, que no era digno de desatar las sandalias, ¿sos vos o no? Allá como a los hondureños. ¿Y cuál fue lo que Jesús le respondió? Porque eso es lo que ¿sabe qué es lo que nosotros queremos hacer con la gente que no cree? Tratar de convencerlo. Sí, pero mira, sí, pero es el peor error. Porque lo que te va a convencer es lo que está escrito en la palabra. Mire lo que dijo ahí en Mateo 11:4. Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El problema es que a veces a nosotros se nos ha olvidado de donde Dios nos ha sacado, las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Porque solo miramos lo que estamos viviendo, pero se nos olvidó que en algún momento de nuestra vida el Señor, por su gracia y su misericordia, nos salvó, nos sanó, nos rescató y nos levantó. Esas fueron las palabras de Juan. Mira, solo díganle lo que ustedes miran y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo eso? Recuerde algo, que estas personas no eran quizás como la iglesia de hoy, de que cualquier cosa nos dicen y nos la creemos. Eran personas estudiadas, sabían todo las escrituras, todos los libros de la Biblia, los que habían escrito en el antepasado, ellos lo sabían. Por eso cuando Jesús les dijo eso, ellos sabían que lo que Jesús les decía era lo que estaba escrito acerca de él, porque todo el Antiguo Testamento era algo preparado o anticipado de lo que Jesús iba a hacer en esta etapa del Nuevo Testamento y el tiempo de gracia. O sea que para ellos no era nuevo. Cuando Jesús les dijo, mire, ve a decirle a Juan lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven, y les mencionó todo eso. En Lucas 7:19, en esta parte que habla lo mismo, pero desde otro enfoque, dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? En esa misma hora, mire, en ese pasaje que leímos de Mateo 11:4 en adelante, el Señor le dice, digan lo que ven, pero aquí, hermano, aquí dice lo que estaba pasando. ¿Me entiende? Dice, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y habéis oído. En este pasaje nos damos cuenta de que no fue lo que Jesucristo les contó, sino lo que los discípulos vieron en ese momento. Amén. Entonces, ahora, ahí vemos nosotros, hermano, que la palabra se cumplió. Cuando Jesús hizo los milagros que hizo, no fue para exhibirse de su poder, sino para ¿qué? Para confirmar lo que estaba escrito acerca de él. Esa fue la razón por lo que lo hizo. Porque en la misma palabra dice, en Isaías capítulo 42, versículo 6, cuando Jesucristo le dijo eso, se estaba refiriendo a lo que habían hablado acerca de él.
Dice en Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanzas, ni alabanza a esculturas. Y ahí, hermano, podemos encontrar las descripciones que el Señor dice que ha sido enviado para dar buenas nuevas, ¿verdad? Para dar vista a los ciegos, para sanar, para levantar. O sea, lo podemos encontrar, y estaba profetizado acerca de él. Entonces, para que nosotros podamos tener claro que si en algún momento tenemos duda, ¿sabe qué tenemos que hacer? Es venir delante de Jesús y leer la palabra. Si nosotros no hacemos ninguna de esas cosas, probablemente entonces ya no es que tengamos duda, sino que seamos incrédulos. Y la incredulidad es, hermano, es definitivamente un rechazo total de lo que Dios es o de la existencia de Dios. Entonces es muy peligroso realmente llegar a esa incredulidad. La incredulidad, la palabra muchas veces la menciona para aquel que no conoce de Dios. La duda es aquel que conoce de Dios, pero piensa que puede ser que no, el Señor puede hacer algo, pero sigue creyendo en la existencia de Dios. Entonces es bien importante, porque Dios jamás, hermano, va a dar como inocente al culpable. Fíjese, eso es muy delicado cuando hablamos acerca de esto. Podemos tener claro de que con la duda, aunque no pase, aunque esté en nosotros, porque es algo natural desde la creación del hombre. En Génesis capítulo del 1 al 3 se da cuenta todo el andar del hombre desde Adán y Eva, y todo fue la duda, lo que el enemigo sembró en ellos, y hasta el día de hoy forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. El pensar en que Dios muchas veces no quiere obrar en aquellas cosas que nosotros queremos. Ahora, también vemos ahí que la actitud o lo que el Señor mencionó acerca de Juan, porque mire, ¿cree usted que no se hubiera enojado el Señor o no se hubiera molestado sabiendo que Juan era el que había predicado acerca de Jesucristo? ¿Verdad que sí? O sea, ¿cómo va a ser? Si Juan duda, indudablemente iban a dudar los discípulos del Señor, de Juan, perdón, y hasta los que creían en la palabra de Juan iban a dudar de Jesús. Pero mire la reacción o la respuesta del Señor. Escuche las palabras del Señor. Después de que básicamente Juan estaba dudando de Dios, estaba dudando de Jesús, mire lo que dice en la palabra. Dice ahí, en el versículo 4, en el versículo 5, si me ayuda ahí, en el 5. Dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y mire las palabras de Jesús, el 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? A un hombre cubierto de vestidura delicada. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el desierto, en el reino de los cielos, es mayor que él. El Señor le dio el lugar a Juan. ¿Se da cuenta? Él nunca le quitó el crédito de lo que Juan había hecho y cómo él había sido el último profeta que el Señor había levantado antes de Jesucristo. Por eso él dice: ¿a quién viniste a ver fuera del desierto? O sea, y usted sabe lo que comía Juan, usted sabe la forma en la que Juan andaba vestido y la manera en la que él predicaba el arrepentimiento. Hermano, eso nos hace ver a nosotros de que nunca debemos de olvidar esas promesas que el Señor nos ha hecho. Recuerda las promesas. Él no se enojó con Juan,
sino que le dio el lugar a Juan. Pero ¿sabe qué? Nos da a nosotros las promesas más grandes que nosotros podemos tener. Porque aunque el Señor utilizó a Juan, porque le dijo, este era un hombre, era un profeta, que preparó el camino para que él llegara, pero también habla acerca de las promesas para nosotros. Mire lo que dice en el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De todos los profetas, escuche, desde los del Antiguo Testamento hasta Juan, el Señor, el mérito que le da y el lugar que le da a Juan, hermano, era por encima de todos los demás. Y eso a nosotros nos hace ver cómo Dios nos ama tanto, ¿sabe? Y eso a veces da dolor, ¿verdad? Yo me imagino que aún el mismo Señor se ha de entristecer de nosotros no valorar el mismo valor que nos da a nosotros. Porque mire lo que sigue diciendo. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, usted y yo tenemos la vida eterna, tenemos la salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que tanto es el amor del Señor, que el más pequeño de cualquiera de nosotros que va a estar con Él va a ser más grande que Juan el Bautista. Yo pensé que le dan un aplauso al Señor a usted por eso. ¿No lo cree? Mire, esa es la duda. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Es para que usted se dé cuenta la prueba de la duda. ¿Cómo va a ser? ¿Sabe por qué? Porque la manera en la que nosotros juzgamos es diferente a la que juzga el Señor. ¿Sabe algo? Usted y yo somos salvos no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que no depende de nuestro sentir, sino de lo que Él hizo. Para que usted se dé cuenta cuál es el sentir de un creyente. Porque nosotros no lo creemos. Ahora, ¿porque lo digo yo? No. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra dice que cualquiera, el más pequeño del reino de los cielos, va a ser más grande que Juan el Bautista. Y aún dice en la posición que tenía Juan el Bautista. Pero nosotros no lo creemos. Entonces, cada uno, hermano, que crea lo que mejor le convenga o le favorezca. Yo lo que le puedo decir de que yo entiendo de que lo que nosotros somos no es por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia de Dios. Indudablemente lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Y ese mérito, hermano, no va a hacer que el Señor cambie, porque Él pagó el precio por todos los que estamos aquí. Dice la misma palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, porque esa es otra situación que pasa como creyente. Por eso la gente vive como quiere, hace lo que quiere, porque me entiende, o sea, ese es el andar de las personas. Yo le estoy hablando de las personas cuando hablaba acerca de esta promesa, que dice la Escritura, el más pequeño del reino de los cielos. Yo estoy confiado y tengo la garantía que yo estoy con el Señor. Yo me voy a ir con el Señor. Ahora, no es lo mismo lo que usted crea a lo que el Señor realmente tenga para cada uno. O sea, cada uno tiene que saber la condición en la que se encuentra. Y por eso es que la duda nos puede dominar y nos puede ganar. Porque yo estoy confiado porque sé de que yo me voy con el Señor, tengo la salvación y es la vida eterna. El Señor la dio por gracia, no por mérito. Pero esta promesa es la que muchas veces nosotros no creemos que va a pasar. Dice así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál era la prédica de Juan el Bautista? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la predicación de Jesucristo? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El problema de un creyente o una persona llamada hermano es no arrepentirse de las cosas. Y usted sabe que el arrepentimiento es realmente saber que no hay algo que yo corto de raíz. Ese es el problema. Entonces, yo estoy confiado de que si esta es una promesa para mi vida, sé que el Señor la va a cumplir. Porque si cumplió lo que estaba dicho acerca de Él, cuando Juan el Bautista predicaba en el Jordán para el bautismo de arrepentimiento,
y se cumplió. ¿Por qué voy a dudar entonces que esta parte se va a cumplir? Entonces, hermano, ese es el problema de los creyentes. Ese es el problema de la iglesia, que dudamos mucho de las cosas del Señor, aunque las leamos, aunque estén ahí y la pueda buscar en las 10,000 versiones que puedan existir de la Biblia. Hay cosas que no van a cambiar porque el Señor las estableció, fue lo que Él dijo. Amén. Entonces, también debemos de tener claro que hay que seguir la sabiduría del Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 12 dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y qué queréis? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Escuche, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos flauta, bailamos, endechamos y no nos lamentamos. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Somos justificados por Él. La sabiduría del Señor no es como la nuestra. Nosotros nos formamos un concepto totalmente diferente al que el Señor va a tener. Y a veces venimos a ser, como dice la Escritura, como esos muchachos que están en esa generación, que están ahí en las plazas. Porque eso era lo que pasaba con los fariseos. El concepto que tenían de Jesús, que Él comía con los cobradores de impuestos, hermano, con pecadores, porque con ese tipo de personas era que el Señor se relacionaba. Mire, el Señor, si todos los de la iglesia somos cristianos, hermano, ¿de qué vale? Si eso ya el Señor sabe que somos de Él, pero diferentes a aquellos que no tienen a Cristo. A eso es que el Señor quiere que vayamos. Amén. Entonces, mire, hermano, sigamos la sabiduría del Señor, esa sabiduría única, porque no es como nosotros miramos. Dice ahí que desde el tiempo de Juan, hermano, los cielos sufren violencia, o sea, solo los valientes. Pero nosotros, hermano, en la iglesia de hoy lo que hace es una iglesia muy acomodada, muy de que hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no tengo ganas, hoy me siento triste, hoy como que no creo en el Señor. Hoy, esa es la iglesia de hoy. Entre más fáciles las cosas, mejor. Eso es lo mejor para nosotros. Eso no es lo que la Biblia dice, eso no es lo que la Biblia enseña. Ese no es el ejemplo que deberíamos de seguir como discípulos del Señor. Aunque Él tenía los 12 discípulos, vea que el Señor seguía predicando el Evangelio. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué tipo de evangelio estamos llevando? Porque aquí, hermano, encontramos con Juan el Bautista, preso, dudó del Señor. El Señor le aclaró sus dudas, pero él continuó haciéndolo. Cambió definitivamente la vida de aquellas personas, de aquellos discípulos, porque indudablemente conocían lo que se había dicho acerca de él en Isaías, en el libro de Malaquías, que él venía por el enfermo, él venía por el quebrantado, él venía por el caído, él venía por todo aquel necesitado, igual que usted, igual que yo. Amén, hermanos. Eso es lo que podemos ver. La duda no es buena, pero indudablemente va a ser parte de la vida de un creyente. Ahora, el incrédulo es aquel que totalmente rechaza la existencia de Dios. Es aquel que toda verdad divina, hermano, no va a permitir que entre a su vida. Cuestiona aún la misma existencia de Dios. No sé si le quedó claro, hermano, lo que podemos encontrar acerca de esta enseñanza en Mateo capítulo 11. Ahora, la pregunta es, realmente en nosotros, ¿quién nos domina? Porque ahí vemos que el Señor despejó las dudas de Juan a través de la palabra. Primero, lo buscó a él. Segundo, la palabra. Y tercero, se recordó de las promesas. Y si en algún momento de nuestra vida, pasamos una situación difícil, creo, hermano, que lo que podemos hacer es acudir a esas promesas, porque para eso estamos aquí. Aquí no estamos, hermano, como un club social que nos conocemos, nos llevamos bien. No.
O sea, yo quiero que usted empiece a quitarse eso si en algún momento lo piensa. Usted está aquí porque venimos a adorar al Señor, a aprender de su palabra y echar mano de las promesas de Dios. Si a la final para eso estamos aquí. Aquí estamos de paso, amén, hermanos. O sea, aquí no va a haber nadie, aquí no es nuestra eternidad. Las promesas del Señor, entonces de eso, hermano, es lo que tiene que llenarse nuestra mente. A pesar de las cosas que podamos estar pasando, porque la duda nos puede destruir. La duda nos puede hacer dudar de lo que Dios es, amén. Ahí donde usted está sentado, por favor, cierre sus ojos, le damos gracias al Señor.